La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café. Y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez, nom de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le matin, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est blanc. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterascialomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Jarro Café. En esta tarde que ya es más calurosa de lo que veníamos sintiendo en los últimos tiempos, atípicamente. En pleno diciembre y en pleno enero no hemos tenido canículas como las que antes nos azotaban en este tiempo. Pero ahora vamos volviendo un poco a la normalidad del mes de febrero. Tenemos 36 grados, lo cual habla de que no es que se olvidó el verano de nosotros, se atrasó un poco nomás. Bueno, les tengo que agradecer a mucha gente que se comunicó conmigo, que me escribió, y algunos que me llamaron y me dijeron que les encantó todo este relato que hicimos durante 2 días sobre por qué
nuestro sistema solar es único. ¿Y cuáles son las anomalías que hacen que sea único? Y cómo esas anomalías tienen mucho que ver con que haya vida en el planeta Tierra. Y solo en el planeta Tierra, en este sistema solar. Y cómo la generalidad del universo es un verdadero caos y que no es propicio para la vida. Vimos cómo la vida compleja que es, la vida que hay en la Tierra, es imposible en la mayoría de los sistemas planetarios que hay en el universo. Así que vamos a hablar un poco más del tema hoy, si les parece. Imagínate que salís en una noche despejada, lejos de las luces de la ciudad. Es uno de los espectáculos más fascinantes que se puede tener cuando uno está, por ejemplo, en el campo, en una estancia, ponerle, y están todas las luces apagadas y no hay ninguna iluminación alrededor, cuando no hay lo que se llama polución lumínica. El firmamento nocturno es un espectáculo impresionante. Millones de puntitos brillantes que son estrellas. Y enseguida pensamos que en alguno de esos mundos probablemente, dice uno, alguien más tiene que estar mirando este cielo. En algún otro punto brillante tiene que haber vida. Pero la ciencia moderna nos está dando una bofetada de realidad. Lo más probable es que todas esas luces que vemos en la noche sean desiertos radiactivos, simples estrellas estériles donde la vida no tiene ni la más mínima oportunidad. Entonces, esa idea que, dicho de esta forma, te vuela la cabeza, nos obliga a replantearnos todo. El ser humano desde hace muchísimo tiempo, desde el siglo XIX y desde antes, se ha preguntado lo siguiente: si el universo es tan vasto, ¿dónde está todo el mundo? Que es la famosa paradoja de Enrico Fermi. Es una espina clavada en el orgullo de nuestra especie que busca compañía en las estrellas. Pero, lamentablemente, la respuesta a esto es más aterradora de lo que pensamos. El silencio cosmos parece ser que no es porque los extraterrestres no quieren hablarnos, sino porque no hay nadie que nos hable. O sea, nosotros lo que vemos en la noche, en ese universo poblado de millones de estrellas, en la noche fuera de la ciudad, lógicamente, lo que vemos es un planeta, un cementerio de tamaño gigantesco. Estamos viendo un cementerio de tamaño del universo. Esos soles que vemos ahí arriba no son cunas de vida, son trampas mortales, son hornos de radiación, o en su defecto son lugares tan pobres en materiales que ni siquiera puede formarse un solo planeta sólido. Pensar que somos la regla y no la excepción no tiene ningún fundamento. Es un error. Somos una excepción rarísima en el universo. La realidad es que estar aquí, vivos y conscientes, es como haber ganado millones de veces la lotería. Ese brillo allá arriba no es una invitación,
es un recordatorio, una ayuda a memoria de lo hostil que es el universo. Durante el siglo XX, el optimismo científico estaba elevadísimo, estaba por las nubes. Con fórmulas matemáticas en la mano, muchos juraban que el universo estaba rebosante de civilizaciones avanzadas, casi como en las películas como La Guerra de las Galaxias o Star Trek. Pero a medida que vamos conociendo mejor cómo funciona nuestra propia casa, la Vía Láctea, ese entusiasmo se fue enfriando de forma cada vez más acelerada. Hoy la ciencia nos presenta una tesis que desafía todo ese romanticismo. La existencia de una zona habitable es casi imposible. ¿Por qué? Porque no basta que un planeta esté a la distancia justa de su Sol como para tener agua líquida. Ya explicamos varias veces eso. La distancia justa es que no esté tan cerca de su Sol que toda el agua se evapore, ni tan lejos que toda el agua se convierta en hielo. Tiene que estar líquida el agua, como en la Tierra. Pero eso es solamente el primer paso de una carrera de obstáculos que es prácticamente imposible de ganar. Hay que fijarnos en el barrio galáctico que nos vio nacer. La Tierra es una anomalía estadística. Para decirlo, como decimos en el barrio, es un chiripazo de la naturaleza. No es una consecuencia lógica del universo. Estamos situados en un lugar único, en el momento exacto y con las condiciones precisas que no existen en otra parte. Si te mueves un poquito hacia el centro de la galaxia, si el Sol está un poquito más hacia el centro de la galaxia, o si te mueves un poquito más hacia la orilla de la galaxia, las posibilidades de que algo más complejo que una bacteria consiga evolucionar se destruyen. No existen esas posibilidades. La vida compleja, la vida que siente, que piensa y que construye, exige miles de millones de años de una estabilidad que el universo no ofrece. Mientras nosotros disfrutamos de un clima tranquilo, de un supercampo magnético que nos protege gracias a que la Tierra tiene un doble núcleo ferroso, el resto de los sistemas planetarios es un campo de batalla cercado por supernovas explosivas, por agujeros negros hambrientos. Entonces lo que antes creíamos que era un entorno universal lleno de vida, en realidad es un océano de vacío, donde nuestro pálido punto azul brilla como una excepción solitaria, como una excepción milagrosa. Ponerle que podemos viajar ahora mismo. Tenemos la tecnología para viajar hacia el centro de nuestra galaxia. Nosotros estamos en una galaxia a la que llamamos la Vía Láctea, ¿verdad? Lo primero que vamos a notar es que la oscuridad a la que estamos acostumbrados aquí en la Tierra empieza a desaparecer. A medida que nos acercamos al centro de la Vía Láctea, el cielo se vuelve un espectáculo de luces tan denso que encandila. Es como pasar de vivir en un pueblito tranquilo, en medio del monte,
sin luz eléctrica, a meterte de lleno al centro de una metrópoli en hora pico, donde las luces de neón nunca se apagan. Pero vas a decir, qué lindo, todo iluminado si nos acercamos hacia el centro de la galaxia. Esa belleza que uno intuye que es un universo iluminado, en realidad es una trampa. Ese resplandor que vas a encontrarse si viajas hacia el centro de la galaxia es el aviso de que estás entrando en una zona de guerra. El centro galáctico es un lugar de una violencia que ni siquiera alcanzamos a procesar bien con nuestra escala humana. Es un campo de exterminio cósmico, donde la vida no tiene ni la más mínima oportunidad de levantar la cabeza. El primer gran problema de vivir más hacia el centro de donde nosotros vivimos es la saturación de estrellas. ¿Qué quiere decir eso? Aquí en nuestro vecindario solar, en nuestro sistema solar, las estrellas están muy lejos unas de otras. Somos como vecinos que tienen hectáreas de terreno de por medio. Nuestra vecina más cercana, la estrella más cercana del Sol, es Próxima Centauri, que está a más de 4 años luz de distancia. ¿Por qué es eso importante? Porque nos da un margen de seguridad increíble. Pero a medida que te acercas hacia el centro de la galaxia, las estrellas se van amontonando cada vez más, casi rozándose en términos astronómicos. En un espacio donde aquí hay apenas 2 estrellas, la Tierra y Próxima Centauri, 4 años luz, más cerca del centro, en esos 4 años luz, hay pero decenas de miles de estrellas. Y vos vas a poder pensar, qué bueno, el cielo va a estar siempre iluminado. Pero la realidad es que esa cercanía es una sentencia de muerte. Cuando tenés tantas estrellas juntas, la probabilidad de que una de ellas decida explotar cerca de tu casa se multiplica de una manera espeluznante. Y después hablemos de las supernovas. Las supernovas son, digamos, las reinas del caos en el universo. Las reinas, ni más ni menos que las reinas del caos en el universo. Una supernova no es solo una estrellita que decide hacer ruido. Una supernova es el evento más violento que te puedas imaginar. Cuando una estrella más masiva termina su combustible, ¿qué pasa? Colapsa sobre sí misma. Y después rebota ese colapso en una explosión que por unos días puede brillar más que toda la galaxia junta. Pero el problema no es la luz, no es que es demasiada luz, no. Manda una metralla, manda una batería impactante de rayos X, rayos gamma, partículas cargadas de radiactividad que viajan casi a la velocidad de la luz. Si un planeta parecido a la Tierra estuviera cerca o más cerca de lo que estamos del centro de la galaxia, recibiría el impacto terrible, mortífero de una supernova cada pocos millones de años. Para que te des una idea,
La vida compleja que tenemos en la Tierra se formó después de miles de millones de años de paz. Evolucionar de algo simple a algo que puede usar un celular tarda miles de millones de años, pero si cada pocos millones recibí un impacto de una supernova, no hay manera de que se desarrolle la vida. O sea, cada vez que vas empezando, suponete que sea así, a desarrollar células complejas, llega un quilombo de radiación que te asa la atmósfera, que esteriliza los océanos. Entonces, queda en cero ese intento de vida. Es como tratar de construir un castillo de naipes en medio de un huracán. Por más que te esfuerces, el viento va a tirar siempre todo antes de que termines el primer piso. La radiación en esa zona más cercana al centro de la Vía Láctea es tan intensa que el ADN, esa molécula tan delicada que tiene dentro las instrucciones de la vida, se va a romper como si fuera un vaso de cristal golpeado por un martillo. No habría escudo magnético, no habría capa de ozono que aguante ese castigo constante. Imagínate vivir en un lugar donde el cielo no solo te quema la piel, sino que literalmente deshace tus células a nivel molecular en cuestión de segundos. Y no es solo una supernova de vez en cuando, es el bombardeo constante de un vecindario que está demasiado superpoblado para dejar que algo, por más pequeño que sea, florezca. Hacia el centro de nuestra galaxia y hacia el centro de cualquier galaxia, las estrellas nacen y mueren a un ritmo frenético. Y cada vez que muere una estrella, eso significa nada más y nada menos que un borrón y cuenta nueva para cualquier intento de biología que haya surgido en los alrededores. Pero si las supernovas son los soldados de esta masacre, son los asesinos de esta masacre, en el centro tenemos el jefe final. ¿Qué hay en el centro de nuestra galaxia? Vamos a ver un poco si alguien sabe. No voy a decir todavía el nombre. Les adelanto que en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro gigante. Pero la pregunta es, y al que me conteste le voy a regalar un libro. ¿Cómo se llama el agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia, en el centro de la Vía Láctea? Vamos a darle unos minutos a que la gente conteste y después continuamos. A ver qué dice Sarcoma. Ja, 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 ja. ¿Qué quiere decir eso, Sarcoma? Y Lilian dice, buenas noches, maestro. Buenas noches, Lilian. Y Javier Duarte dice, lo que venía explicando Albert me manda un video. Voy a ver después el video. Gracias, Javier. Y acá nuestro amigo y periodista deportivo exclusivo de Jarro Café, Santiago Luis Pascual Cáceres Praquia, nos manda un audio. A ver. El sábado en la Liga Española, el Barça le ganó 3-1 al Elche, el Levante empató 0-0 con el Atlético de Madrid y el Osasuna empató 2-2 con el Villarreal. En la bendita Premier League, el Bournemouth le ganó 2-0 al Wolverhampton, el Arsenal 4-0 al Leeds, el Chelsea en un partido de completamente ida y vuelta que empezó 2-0 al West Ham y después terminó 3-2 para el Chelsea con un gol a los 94 de Enzo Fernández, ganó 3-2. El Liverpool le ganó 4-1 al Newcastle
el Everton y el Brighton empataron 1-1. En la Liga Argentina, San Lorenzo le ganó 1-0 Central Córdoba, Independiente empató 1-1 contra Vélez y Platense le ganó 2-1 a Talleres de Córdoba. Acá, Nacional le ganó 5-1 a 2 de Mayo y Ameliano le ganó 1-0 al Rayadito. Ayer jugó Olimpia contra el Triqui. Me fui a la cancha con mis amigos. Empezó ganando Olimpia con un gol en contra que, si era gol a favor, o sea, me refiero, si el gol hacía Seba Ferreira, era el gol del año. Pero fue un golazo en contra, que se puede decir también que fue un gol papa, depende del criterio, pero fue en contra. Después empató Pedro Zarza, que la verdad que estoy un poco feliz por ese gol, porque Pedro Zarza es un jugador a préstamo de Olimpia en Trinidense, y si juega así, claro, la presión es diferente, pero esperemos que demuestre algo parecido si es que vuelve, ¿verdad? Después metió un golazo impresionante de Hugo Quintana. Después Chiquito Jiménez midiendo 1.95, 35 años o por ahí, teniendo 500 lesiones en su rodilla, se mandó una jugada de ensueño, gol trinidense, ya a los 89, tras un pase exquisito de Richard Ortiz, que esta vez puedo decir que sí jugó bien. Pase de cabeza de Hugo Quintana, y como dice la ley no escrita, doble cabezazo en el área, es gol de Adrián Alcaraz, y Olimpia ganó el partido. Y Guaraní le ganó 4-0 a Rubio Ñu. En Argentina, Barracas y Riestra empataron 1-1 en un partido muy polémico, porque se cobró un penal para Riestra, se revisó el VAR, penal para Barracas, y por una mano que estaba completamente fuera del área. Pero bueno, sabemos cómo es la ley argentina, cómo es el favoritismo con Barracas, aunque en realidad son los dos equipos favorecidos. Así que bueno, y Rosario Central empató 0-0 contra River, otro equipo más favorecido, Rosario Central, no digo por River. En la Premier, el Nottingham Forest empató 1-1 contra el Crystal Palace, el Brentford le ganó 1-0 al Aston Villa, y el Tottenham y el City empataron 2-2, estaba 2-0 arriba del City, y después empató el Tottenham con un golazo de Solanke, que tienen que ver, un golazo de Tacolo Giroud en el 2017. En la Liga Española, el Real Madrid ganó 2-1 al Rayo Vallecano, el Betis 2-1 al Valencia, el Bilbao empató 1 con la Real Sociedad, y el Getafe empató 0-0 contra el Celta de Vigo. Ahora sí, yo quise dejarlo mejor para el final, el partido con el que me volví loco. Final del domingo, claro. Manchester United Fulham. Empezó ganando el Manchester United con un muy buen gol de Casemiro tras un centro exquisito de Bruno Fernández. Después metió gol Cuña y parecía un partido dominado. Gol de penal de Fulham, gol de Fulham. Minuto 90, gol de Fulham. Después una genialidad que se mandó Bruno Fernández, pase y gol de Benjamin Sesko. Así que ganó el United de Michael Carrick, 3 partidos consecutivos ganando, y esperemos ganar 2 más y todo lo que resta, no por el tipo ese, sino para aspirar a grandes cosas. Hoy en la Serie A, Udinese está empatando 0-0 contra Roma, el Sunderland está ganando 1-0 al Barley, y el Mallorca está empatando 0-0 con el Sevilla. A las 6 juega Recoleta Libertad, y a las 8:15 Cerro contra Luque. El dato curioso es que podemos decir, a Rubén Amorim ganar 3 partidos consecutivos con el Manchester United le tomó, ¿saben cuánto? 35 partidos le tomó ganar 3 partidos consecutivos. ¿Saben cuántos partidos le tomó a Michael Carrick ganar 3 partidos consecutivos? 3 partidos. Llegó, le ganó 2-0 al City, 3-2 al Arsenal y 3-2 al Fulham. Simplemente aura. Ahí está el dato curioso también. Muy bien, gracias Santi. Acá Julio ganó el libro. Sagitario A se llama, sí señor. El super agujero negro que está en el centro de la Vía Láctea se llama Sagitario A. Amado se llama capa de ozono. ¿Cómo que se va a llamar un agujero negro capa de ozono, Amado? Sagitario A, dice también Armin Rudolfo. Se llama Sagitarius A. Es un agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la Vía Láctea, nuestra galaxia, dice acá Víctor Silva. Sí, pero 3 acertaron, pero uno fue el primero, a ese le vamos a dar el libro. Julio, ganaste un libro.
Mándame tu terminación de cédula para que puedas venir a buscar. O si no, decime si querés que lleve yo en mi camioneta y cuando pasás por mi departamento, porque es mi vecino, pues Julio, te voy a entregar el libro que ganaste. Bueno. Qué suerte que hay mucha gente que sabe, ¿verdad? Yo pensé que yo era el único nerd que se interesa por estas cosas. Bueno, lo cierto es que Sagitario A, nuestro agujero negro supermasivo, es una bestia que tiene la masa de 4 millones de soles comprimida en un punto del espacio. Actualmente, dicen los astrónomos, está relativamente tranquilo. O sea, actualmente hace decenas de miles de años luz, porque lo que nos llega tuvo que recorrer esas decenas de miles de años luz hasta llegar a nuestro telescopio. Pero hasta lo que nos llega está relativamente tranquilo el agujero negro Sagitario A. Bueno, los agujeros negros no son solamente aspiradoras cósmicas que tragan todo. También son motores de radiación brutales. Cuando una nube de gas o una estrella despistada se acerca demasiado a Sagitario A, la gravedad del agujero negro la despedaza y la acelera a velocidades increíbles. Y ese material, antes de ser devorado, se calienta a millones de grados y emite chorros de rayos X y energía que van barriendo todo a su paso. Es como tener un reactor nuclear que tiene fugas constantemente en el patio de tu casa. O sea, si nosotros estamos más cerca del centro donde está Sagitario A, vamos a estar expuestos a esos verdaderos eructos de energía de un monstruo que no tiene horario de comida. Cada vez que este monstruo de agujero negro se da un banquete, se come una gigantesca nube de gas o una estrella o lo que sea, lanza ráfagas de radiación que pueden esterilizar sistemas solares enteros a la redonda. No un sistema solar, varios sistemas. Y no es que el planeta tenga que estar pegado al agujero negro. Estas ráfagas de radiación violenta que emite Sagitario A viajan miles de años luz con una fuerza gigantesca que cuando se mide esa fuerza con los telescopios da miedo. La zona central de la Vía Láctea es básicamente una cámara de radiación gigante. Si la Tierra no estuviera tan lejos del centro, nuestra atmósfera se habría evaporado casi al instante, casi antes de formarse. Y nosotros la Tierra iba a ser una roca calcinada, sin aire, golpeada por el viento de un centro galáctico que no tiene piedad. También tenemos que considerar el relajo gravitacional que hay más cerca, más hacia el centro de la Vía Láctea. Con tantas estrellas moviéndose a velocidades de vértigo alrededor del agujero negro, las órbitas de los planetas no son como en nuestro sistema solar. Es un quilombo total. Aquí tenemos la suerte de que nuestro sistema solar es ordenado. Los planetas giran en círculos casi perfectos y ningún planeta se mete con otro planeta. Pero en el centro, la gravedad de las estrellas vecinas estaría estirando, empujando a los planetas todo el tiempo.
Por ejemplo, un planeta podría ser arrancado de su estrella y lanzado al espacio interestelar, convirtiéndose en lo que se llama un planeta errante, congelado, oscuro. Y eso podría suceder cada pocos miles de años, ni siquiera millones. O peor aún, ese quilombo de gravedad entre los planetas podría empujar a uno de ellos hacia su propio Sol. La estabilidad, que es el ingrediente secreto para que la vida prospere, es un lujo que en el centro de la galaxia directamente no existe. Daipori, no hay. No existe estabilidad en ninguno de los sistemas planetarios conocidos. Y no puede existir por estas cosas que les estoy contando. Es notable porque desde lejos, si vos mirás en un telescopio, el centro de la Vía Láctea se ve como un lugar interesante, lleno de energía. Se ve como el corazón que hace que todo funcione. Y la verdad que sí, es el motor de la galaxia, su centro. Pero es un motor que quema todo lo que se le acerca demasiado. Y esa es una paradoja bastante difícil de digerir. El lugar donde hay más estrellas, donde hay más materiales y donde todo parece más vivo desde un punto de vista astronómico, es el lugar donde la vida orgánica es más imposible. Es lo que se podría decir una zona de exclusión. Nadie puede vivir ahí. Una zona de exclusión es, por ejemplo, cuando Estados Unidos decidió no hace mucho, el cielo, el espacio aéreo de Venezuela es una zona de exclusión. Nadie puede entrar ahí. Y nadie entró. Los científicos calcularon que casi todo lo que esté a menos de 12.000 años luz del centro de la galaxia es territorio prohibido para la vida. Es una franja enorme de la galaxia que tenemos que tachar de la lista de posibles hogares para otras civilizaciones. A veces hay gente que dice, che, qué mala onda, nosotros mirando así el mapa de la Vía Láctea estamos viviendo la periferia prácticamente, en un brazo espiral minúsculo, olvidado de la galaxia. Estamos lejos del brillo, del glamour del centro. Pero tenemos que estar agradecidos a que estamos en este lugar. Estamos viviendo en un suburbio tranquilo, donde la radiación de las supernovas ya nos llega muy débil y donde el agujero negro central, Sagitario A, es solo un punto lejano que no nos quita el sueño. El estar donde estamos es nuestro escudo. Mientras que en el centro el cosmos está constantemente tratando de destruir cualquier estructura compleja. Aquí en la periferia, afuera, el universo nos da una tranquilidad y un respiro de unos cuantos millones de años. Por ejemplo, ponete a pensar en la cantidad de civilizaciones que pudieron haber intentado surgir en esos mundos centrales. A lo mejor hubo planetas que llegaron a tener mares. Quizás lograron surgir vidas tales como algo parecido a plantas o a amebas, a animales simples.
Pero de repente, ¡pum!, una estrella vecina llega al final de su vida y todo ese progreso se borra en un parpadeo de luz ultravioleta. Y esa tragedia cósmica se repite una y otra vez. El centro galáctico no es una cuna, es un horno. Y cada vez que miramos hacia esa dirección con los telescopios que tenemos, tanto en la Tierra como en el espacio circundante, lo que estamos viendo no es un lugar lleno de posibilidades, sino un cementerio de mundos que nunca tuvieron la oportunidad de llegar a hacer nada. La lucha contra la radiación central es una batalla perdida de antemano, y entender esto nos hace darnos cuenta de que no solamente se necesita un planeta con agua, se necesita un código postal galáctico muy específico para poder existir. Oyente, buenas noches. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo anda? Escucharte. Gracias. Ese juego, dijiste una paradoja, parece ahí. Este suburbio en quietud, algo así dijiste. Un suburbio tranquilo. Suburbio. Estamos ubicados en el suburbio de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Estamos en el lugar exacto. No, realmente yo pienso que, como te dije una vez, si vas a mirar, a mí el espacio, realmente el edificio sí me da vértigo, pero recuerdo entre 9 y 10 años yo no había electricidad todavía, vivía con mis abuelos acá cerca, en San Bernardino. Ajá. En una compañía, y esa tranquilidad, te estoy hablando de 60 años atrás. Hasta ahora es así, no te vas, yo me suelo ir a alguna estancia acá en el departamento de Caguazú o en el Chaco, y de noche es una maravilla. Por supuesto, yo me imagino, la verdad que yo estoy hablando acá, ¿cuánto sería? 60, por Duque es mucho más cerca, en un lugar, Ciervo, pero antes no había electricidad y como usted dice, profesor, se aprecia mejor cuando no hay ese contraste. Claro, eso se llama polución lumínica, las luces. Espectacular. Y usted escucha un verso de Emiliano R. Fernández, dice las 7 cabrillas. Yo miraba la luna y pareciera que como una oveja, esa luna llena cuando me miraba. Y yo le digo siempre a nuestro hijo acá, a mi esposo, que quiero, y antes de la Navidad estuve acá, estuvimos por ahí. La tranquilidad, hasta ahora, claro que ya tienen todo luz, la gente, ¿verdad? Pero apagás todo y salí ahí en el patio, en la pistita y... Una maravilla. Maravilla, la creación del Señor. Ahí por si alguien quiera ese pasaje bíblico para terminar, en Isaías, Antiguo Testamento, habla de que Dios cuenta las estrellas, dice. Sí. Y a cada una le llama por sus nombres. Está en Isaías, si alguien quiere corroborar. Isaías capítulo 40, versículo 25. ¡Qué maravilla! A cada uno le llama por su nombre. Un abrazo, profesor. Abrazo para vos. Ahí está, esa es las 7 cabrillas de Emiliano, ¿verdad? Las 7 cabrillas pesaba pa, pegare puete, levanta mi va mismo se mando a, por el a buscar año mirei. Ahí está, muy bien. O sea, nunca esos mundos que están más cerca del centro que nuestro sistema solar, nunca tuvieron la oportunidad de llegar a hacer nada. La radiación central te evita todo eso, ¿verdad? O sea, tenemos que ponerle que haya ahí en alguna estrella un planeta que está en la zona adecuada donde el agua ni se evapora ni se congela, lo mismo eso no va a fructificar en vida porque la radiación es gigantesca.
sin esa suerte de vivir lejos del caos central, no íbamos a estar acá yo hablando y ustedes escuchando. El brillo del núcleo de la galaxia es hermoso, pero es el brillo de un incendio forestal, de un incendio a escala galáctica que consume todo lo que toca. Si el centro de la galaxia es una fiesta, digamos, que salió de control y terminó en un quilombo total, puedes pensar que la solución lógica es irse lo más lejos posible, allí donde nadie te moleste. Eso es instinto natural, no vea que hay un quilombo y te querés alejar del quilombo. Si el ruido y los peligros están en el núcleo, entonces la paz tiene que estar en las orillas, en los límites externos, digamos, de la Vía Láctea. Pero ahí es también donde el universo nos vuelve a dar una mala jugada. Resulta que estar a las afueras de la galaxia es como querer construir una mansión en un lugar donde no hay ni cemento, ni varilla, ni ladrillos, ni baldosas, ni tejas, ni nada. O sea, te encontrás con una carencia absoluta de los suministros básicos. En la astronomía se le llama a este problema el problema de la falta de metalicidad. Y parece un término técnico aburrido, pero es la razón principal por la cual las fronteras de nuestra galaxia son, en su gran mayoría, digamos, un desierto de mundos fantasmas, mundos que nunca llegaron a nacer. O sea, hay que cambiar para entender esto, hay que cambiar un poco el chip de lo que entendemos por metales. Para nosotros, pues, un metal es el hierro o el oro, pero para los astrónomos, metal es otra cosa. No es ni el hierro, ni el oro, ni el plomo, que es lo que nosotros consideramos como metales, ¿verdad? Sino que es realmente, es absolutamente otra cosa. Lo que pasa es que para la astronomía, lo que es metálico es prácticamente cualquier cosa que no sea hidrógeno o helio. Todo lo que no sea hidrógeno o helio para los astrónomos es metálico. Tenés que hacer de cuenta que el universo empezó siendo bastante sencillo, de acuerdo con el Big Bang. Un universo, digamos, minimalista. Lo único que había era hidrógeno y un poquito de helio. Y con hidrógeno y un poquito de helio no podía armar gran cosa. No podía hacer una célula, no podía hacer una piedra, no podía hacer una gota de agua. Para esas cosas necesitas elementos pesados. Necesitas carbono para la química de la vida, oxígeno para el agua, silicio para las piedras, hierro para el núcleo de los planetas. El tema es que estos elementos no aparecieron de casualidad como por arte de magia. Son el resultado de cocinar el hidrógeno dentro de las estrellas durante miles de millones de años. O sea, las estrellas son las verdaderas fábricas de materiales en el universo. Y aquí es donde la orilla de la galaxia
a la orilla de la galaxia donde nosotros estamos no le alcanza. Nos quedamos cortos en la repartición. O sea, fíjate cómo está la jugada. La Vía Láctea es como una gran ciudad que se fue construyendo de adentro hacia afuera. En el centro y en las zonas intermedias pasaron muchas generaciones de estrellas. Una estrella nace, vive su vida, fabrica elementos pesados en su interior y cuando muere explota y siembra todo ese material nuevo en las nubes de gas de los alrededores. Entonces viene la siguiente generación de estrellas que nace de esas nubes, ¿verdad? Las estrellas nacen de las nubes, para que sepan ustedes cómo es el tema. Las nubes van girando, se calientan, se comprimen y van naciendo estrellas. Entonces, nosotros que estamos en la orilla de la galaxia, esa herencia de materiales prácticamente no existe. Si viajamos a un sistema planetario en el borde externo de nuestra galaxia, esa herencia no existe. Lo más probable es que nos vamos a encontrar con una estrella solitaria sin un solo planeta que gire a su alrededor. O tal vez nos encontramos con algunos mundos gaseosos tan sublimados que parecen fantasmas. Es una soledad profunda y estéril. No hay suelo que pisar, no hay montañas, no hay volcanes que reciclen el carbono, no hay nada sólido donde la química de la vida pueda sentarse a trabajar. Pero vamos a suponer, solo por no dejar que una estrella de la periferia no consiga juntar lo necesario para armar un planetita rocoso, una balita perdida en la inmensidad. Aún así, ese planeta estaría condenado desde el principio, sin una buena cantidad de hierro y elementos radiactivos en su interior, que también son metales en términos astronómicos. El planeta no va a tener un núcleo caliente. Y si el núcleo de un planeta está frío, el planeta está geológicamente muerto. No habría placas tectónicas que regulen la temperatura global. No habría un campo magnético que proteja al planeta de los vientos solares. O sea, sería una roca estéril, inerte, una especie de tumba helada, golpeada por la radiación de su estrella sin ninguna posibilidad de mantener una atmósfera estable por mucho tiempo. O sea, nosotros estamos en el sitio exacto, ni muy hacia el centro, ni muy hacia el borde. Estamos en el suburbio, pero no en el suburbio profundo. En el suburbio profundo es imposible también la vida. Y nosotros, cuando miramos de noche, como dije, el cielo estrellado, a veces pensamos que cualquiera de esas estrellas constituyen una oportunidad para la vida. Joaquín, dale. Una oportunidad para la vida, pero la química nos dice otra cosa. No es que cualquier estrella es una oportunidad para la vida. ¿Por qué? Porque la vida compleja, la vida nuestra, la de los animales, hasta la de los insectos, esa vida compleja es exigente. Es como una receta de alta cocina que necesita ingredientes muy específicos y en las cantidades exactas. Si te falta el magnesio para para las enzimas
o el fósforo para el ADN, o el calcio para los huesos. Simplemente no hay vida. Y en las orillas de la Vía Láctea, la despensa está vacía. Esos mundos son mundos carentes. Son lugares donde la evolución ni siquiera tiene por dónde empezar, porque no tiene las piezas de construcción básicas. Eso es lo que los científicos hablan de una sola zona habitable galáctica, ¿verdad? Evo 401 3409, ese video es el mío. Vamos a mandarle 100.000 ahí. Esperen un ratito que estoy haciendo una transferencia. No, este no es. Este no es. Oyente, buenas noches. Buenas tardes. Noches. ¿Qué tal, profesor Alberto? ¿Cómo anda? Pero excelente, che. Perdón, te hice llegar de golpe y porrazo a la realidad. He visto que Joaquín llamó y una transferencia. Me pidió saldo me pidió. Es un ídolo, es divino. ¿Qué va a hacer? La puta. Bueno, nada, Alberto, simplemente te estoy escuchando como siempre con mucha atención y disfrutando de lo que decís. Y está hecho un pastor laico. En serio, la puta. Diciendo lo que decís de la complejidad de todas esas casualidades, ya eso que Sí. uno no puede no sustraerse a lo concreto, la existencia de Dios. No dentro de aquel viejo boludo que anda diciendo, no. Claro. El concepto de el hecho superior que genera todo ese tipo de casualidades. O sea, la gran casualidad. O si no, no hay otro tipo de cosas. Imagínate lo que es el sistema solar aquí, vos que sos arquitecto. Sí. No hay ningún sistema solar donde todos los planetas giran en el mismo plano. Increíble. Y además son circunferencias casi perfectas. Sí. No hay ningún sistema planetario que sea así. Porque lo más lógico es que tenga alguna protuberancia, que sea ovoide, que se vaya un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda. ¿Cómo se puede llegar a tener esa armonía? Y esa armonía es fundamental para que haya tranquilidad, para que la vida se desarrolle. Increíble. Y no solamente en lo mega, ya hecho, que sería el universo, en lo que es mínimo, la puta. Las cosas mínimas aquí de nuestra naturaleza en la Tierra. Es increíble. No estoy haciendo apología. Claro, no, lo que se llama el universo observable, Arqui. Claro, a lo nuestro, a lo que es cotidiano, que no nos damos cuenta generalmente. Sí, Es sí. increíble. Por eso creo que Dios existe. Yo también, Que yo... entre en su culo aquel que me va a criticar y cosas por el estilo, ¿verdad? A mí me es simpático que hay gente que se ufana Sí. de su ateísmo como si fuera eso de una superioridad inteligente, pero entonces explícame un montón de cosas. Sí, claro, así A es ver. simple. Sí, De eso que estoy hablando, de ese caldo de gases, de metales que se van formando. sí, Y después emerge algo complejo como es la vida, pero complejísimo. sí. No la vida humana solamente, todo lo que Todo lo que es vida prácticamente, Claro. ¿verdad? Es complejo, salvo que sea una ameba, ¿verdad? Eso ni siendo ameba, la puta, para llegar a ameba tenés que pasar un proceso también. Así mismo. Ahora, no te robo más tiempo. Como siempre, profesor Alberto, premio Nobel sea. No, en serio, de primera. Gracias, arquitecto. Gracias por estar ahí. Gracias, che. Gracias a vos por abrazo. escuchar. Chao. Estamos hablando de cómo también es imposible siquiera formar un sistema planetario en las afueras de nuestra galaxia. ¿Por qué? Porque no tienen las piezas de construcción básicas.
Entonces, los científicos hablan también ya ahora de una zona habitable galáctica, que es como un anillo, una especie de lugar privilegiado a escala masiva. O sea, si te vas muy al centro, la radiación te mata. Si te vas muy a la orilla, no tenés materiales para construir un sistema solar. O sea, estamos en una franja, una especie de clase media galáctica, donde las cosas están lo suficientemente tranquilas como para no morir fritos, pero lo suficientemente sucias con metales para tener un suelo firme bajo nuestros pies. Oyente, buenas noches. Brevemente, profesor. Dale. Quería preguntarte cómo puedo acceder para esa señora que ya le dieron de alta, la señora, y que de repente ella recibió un milagro, así le llamamos los cristianos. Ella vive en el interior, vive. Voy a buscar ahora. No quiere hablar mucho, ella no quiere hablar con la gente Sí. porque está descansando, no quiere que le asedien ni que le digan cosas. Sí. Creí que podía entrar, pero me salió otras cosas. Y hay mucha necesidad de prima, escuchar, pero eso era un milagro. Nosotros Sí, consideramos- claro. Lo que pasa es que hay que dejarle que ella digiera eso. Ya sabía muerta y ahora está sana. Hay que dejar que digiera. ¿Cómo le llamamos a eso, profesor? El único que cambia los diagnósticos, pero nosotros lo decimos que es solamente Dios. Un Bueno, abrazo. dale, Gracias. chao. Cuando uno se pone a ver, por ejemplo, miren, pongan fotos del telescopio Hubble, H-U-W-E, larga, B larga, L-E, en Google y van a encontrar. O pongan fotos del telescopio James Webb y vos te maravillás con las galaxias espirales, con sus brazos llenos de luz. Pero ahora saben los científicos que esos brazos llenos de luz no pueden tener vida compleja. Van a matar todo intento de vida. Esos brazos espirales que vemos ahí en esas fotos que se extienden por miles de años luz hacia la oscuridad, pero a medida que te alejas del centro, las posibilidades de encontrar un hogar, digamos, se desvanecen. Y es una paradoja terrible, ¿verdad? La galaxia es inmensa, pero la mayor parte de ese espacio es territorio baldío. No es solo que no haya nadie allá afuera, es que no puede haber nadie. Esta es la tragedia de lo que se llama las fronteras galácticas. Son lugares de una pureza química aburrida y mortal. Mientras que aquí, en nuestro brazo, que se llama el brazo de Orión, que es el brazo de la Vía Láctea donde nosotros estamos, en este brazo de Orión estamos rodeados de una riqueza mineral que nos permitió construir ciudades, naves espaciales y hasta nuestros propios cuerpos. Allá afuera el universo sigue atrapado en el pasado, en una era de hidrógeno y helio, donde la vida compleja es un sueño imposible. La escasez de metales es una barrera infranqueable. Podés tener todo el tiempo del mundo, miles y miles de millones de años de paz absoluta inclusive. Pero si no tenés los materiales, si no tenés el cemento, no tenés la varilla, no tenés los ladrillos, nunca vas a construir la casa. Así que la próxima vez que te sientas chiquitito al pensar en lo grande que es la galaxia, recordá que esa inmensidad que estás viendo es un espacio estéril. Al menos desde un punto de vista de la biología, nosotros somos el resultado de un equilibrio muy delicado
entre el caos creativo del centro y la carencia absoluta de la orilla. O sea, una vez más, estamos en el punto exacto donde la basura estelar de las generaciones pasadas se acumuló lo suficiente para permitir que unos sujetos curiosos se pongan a pensar en todo esto que estamos hablando. La periferia puede verse muy tranquila desde acá. Lo que está más alejado del centro que nosotros. Pero es una tranquilidad de desierto, donde ni siquiera el viento tiene algo que mover. Eso nos recuerda que no solamente somos polvo de estrellas, sino somos polvo de estrellas de una zona muy exclusiva y bien surtida de la Vía Láctea. Sin ese toque extra de metales pesados, la historia de la vida en la Tierra se habría quedado en las primeras páginas, sin personajes, sin trama, sin nadie que leyera esa historia. Bueno, ya que entendimos ahora que el centro de la galaxia es un caos y la orilla es un desierto, podrías pensar, bueno, entonces ya está, estamos en el lugar, perfecto. Pero también acá nos encontramos con la estadística más engañosa de la astronomía. Si vos pudieras hacer, por ejemplo, un censo de todas las estrellas de la Vía Láctea, te vas a dar cuenta que nuestro Sol es rarísimo. La inmensa mayoría de las estrellas, cerca del 80%, no son estrellas como nuestro Sol. Son estrellas chiquitas de un color rojizo opaco, bastante modestas, digamos, en apariencia. Y los científicos le llaman a estas estrellas enanas rojas o estrellas de tipo M. Y durante mucho tiempo los astrónomos estaban recontra emocionados con estas estrellas enanas rojas, porque son súper aguantadoras, pueden vivir trillones de años, mucho más que nuestro Sol. Entonces, decían los científicos, esta estrella enana roja es el escenario perfecto para que la vida tenga todo el tiempo del mundo para evolucionar sin ningún apuro. Pero la verdad es que cuando te pones a ver los detalles, estas estrellas enanas rojas, que son el 80% de las estrellas que hay en el universo, son unos vecinos de terror. Son como esos vecinos que le hacen la vida imposible a todo el vecindario. Hoy, por ejemplo, la policía esta madrugada le agarró a un muchacho de 22 años que tenía aterrorizado a todo el barrio, un adicto, pobrecito, ¿verdad? Se había hecho experto en saltar las verjas y las murallas y robar lo que había en cualquier parte de la casa. Bueno, estas estrellas enanas rojas son esos vecinos que te hacen la vida imposible. El primer tema con estas enanas rojas, lo primero que hace que la vida sea imposible en su cercanía, y bueno, tiene que saber que un planeta tiene que estar cerca de su estrella, es que las enanas rojas tienen el problema que es una cuestión de espacio y de calor. Como estas estrellas son tan chiquititas y no calientan mucho, la zona habitable, ese lugar donde un planeta puede tener agua líquida sin congelarse ni evaporarse, está pegadísima a la estrella. O sea, tenés que hacer de cuenta que para no morirte de frío tenés que estar casi abrazado al brasero.
pero estar tan cerca de tu Sol tiene un precio carísimo que se llama el acoplamiento de marea. Es el mismo fenómeno, por ejemplo, que pasa con nuestra Luna. La gravedad de la estrella es tan fuerte a esa distancia que frena la rotación del planeta hasta que siempre da la misma cara al Sol. Imagínate lo que eso significa para la vida. Tendría como la Luna un hemisferio donde siempre es de día, un desierto eterno donde el Sol nunca se pone y el calor te cocina vivo, y otro hemisferio sumido en una noche perpetua, una noche congelada a temperaturas que hasta el nitrógeno se volvería líquido. La única esperanza sería una franja de crepúsculo entre la luz y la sombra, pero vivir ahí sería como tratar de sobrevivir en la cuerda floja con vientos violentísimos azotándote todo el tiempo por la diferencia brutal de temperatura entre los dos lados del planeta. Pero bueno, entonces el 80% de las estrellas que están en la zona donde no te azotan a cada rato las explosiones de la supernova, o en la zona donde vos no podés encontrar los materiales para la vida, esos planetas están todos girando alrededor de enanas rojas que te calcinan. Bueno, espero que no les haya aburrido. Tengo todavía algunas otras cosas que apunté, así que vamos a continuar mañana. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a la pausa, pero antes... Carreteras y algo más de Andrea Pérez es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país. Puedes ser parte de este sector que une a los que consideran que la infraestructura es la base del desarrollo. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% de material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura. Separa tus residuos y dale una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad. Si vous le voulez, c'est de vos que nous partagerons. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant.